Eupropio, muy buenas tardes. Juan Carlos Raggi te saluda. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes en Madrid y buenos días en Buenos Aires, en toda Argentina. Encantado de estar con vosotros y quiero aclarar que soy italiano, viviendo en España desde Mirá hace vos. muchísimos años, pero yo soy italiano. Muy bien. Sabés que Argentina tiene grandes raíces italianas también, así Hombre, que faltaría más. Además, he estado muchísimo en Buenos Aires. Tengo muchísimos amigos en vuestra tierra que adoro. Así que encantado de estar con vosotros hoy sábado a mediodía. Eupropio, nosotros te habíamos convocado previamente para hablar de España, que ahora vamos a ingresar en este tema y en este trasfondo político, pero como cuestión previa por ahí a la entrevista principal de lo que queríamos hablar con vos, no puedo dejar de preguntarte por el escándalo de Rubiales, de la Federación Española de Fútbol y de esta inhabilitación con la que amanecíamos aquí en la Argentina por parte de la FIFA, que suspendió por 90 días y le abrió un legajo disciplinario a el actual presidente de la entidad de fútbol más importante de España, ¿no? Pues Manchando quizás el triunfo el de la escándalo jugadora. es enorme, el Sí. escándalo es enorme. Además, supongo habréis seguido las últimas horas porque un momento determinante fue justamente la decisión de la FIFA. La decisión de la FIFA durante la tarde-noche del jueves, prácticamente hicieron sonar las campanas de una posible dimisión de Luis Rubiales. Todo el mundo prácticamente se hizo eco y así lo comentamos ayer en todas las teles por la mañana, esperando la rueda de prensa de esta asamblea extraordinaria de la Federación Española de Fútbol. Todo el mundo se esperaba y pensaba que Luis Rubiales iba a dimitir por las presiones causadas por la FIFA y por supuesto también la tremenda presión social que en España ha sido absolutamente extraordinaria en contra de este personaje. Sin embargo, ayer, como probablemente sabéis, nos sorprendió el señor Rubiales con una rueda de prensa al final de esta asamblea extraordinaria, en la cual repetió durante 5 veces que no va a dimitir. De hecho, no dimitió, no solo hizo un discurso tremendamente en contra del feminismo, dijo que contra él se estaba perpetrando un asesinato social, nada más y nada menos, es decir, que le estaban asesinando, y además acusó a la vicepresidenta Yolanda Díaz junto a la ministra de Igualdad Irene Montero y a otros políticos de primer orden en España de haber sido responsable de este complot en un cierto sentido contra él y que va a emprender acciones judiciales en contra de todos los que hubieran dicho cosas hablando de acoso sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la situación ahora mismo es que a esta rueda de prensa tremendamente dura y tremendamente criticada por prácticamente el 99% de la población española, junto a los medios, y podéis imaginar también a casi todos los partidos y los mayores políticos aquí, es evidente, prácticamente respondió Jenny Hermoso, la futbolista, junto a la mayoría de las futbolistas, que ellas no volverán a jugar con la camiseta de la Nacional Española de Fútbol hasta cuando no cambia la directiva de la federación. Es decir, que la situación es tremenda y el gobierno ha empezado ya un procedimiento en el cual probablemente acabará con la inhabilitación del señor Rubiales, que para mí, honestamente, es lo que debería ocurrir, porque además vosotros sabéis que seguís tanto el fútbol español, sabéis que Rubiales, que lleva 5 años en el cargo, estos 5 años han sido cargados de enormes polémicas
Esta es solo la gota, ¿no? Una gota muy grave por lo que hemos visto en la premiación del campeonato, ¿no? Del mundo de fútbol ganado por España, pero ha habido otros escándalos durante esos 5 años ligados fundamentalmente a temas económicos, a temas de corrupción y a gastos personales prácticamente costeados con dinero de la federación. Estamos hablando de viajes con amantes, de fiestas privadas y personales, hasta de orgías con amigos. En fin, estamos hablando de un personaje que no es ajeno a las polémicas, todo lo contrario. Las polémicas casi diría que han sido un pan cotidiano, un pan diario de la comida española en relación a la federación. Por lo tanto, la situación es grave, es muy grave realmente, y lo más terrible para mí, y lo digo como español de adopción, como italiano de nacimiento y como amante del deporte, que una hazaña tan importante como haber ganado por España, por el equipo español, este mundial, se ha visto absolutamente oscurecida por una polémica que prácticamente pone la marca España a los pies de los caballos. Eupropio, incluso el señor Rubiales, dentro de estas denuncias que planteaba formular contra varias autoridades españolas, contra algunos actores también que él fue marcando en esta declaración, incluso tenía intenciones de iniciar acciones contra la propia víctima, ¿no? Contra Jenny Hermoso. Sí, que prácticamente él acusó, bueno, no acusó, dijo que el beso había sido absolutamente consentido, que en un cierto sentido había sido hasta ella a arrastrar su cuerpo hacia ella. Cosa que, no sé, vosotros habéis visto seguro el vídeo. Sí, sí. A mí personalmente todo lo que pasó en la premiación me pareció bochornoso el beso, me pareció bochornoso que ese señor se cogiera los genitales en señal de triunfo hacia el entrenador, que todo el mundo lo vio, y además teniendo ahí las autoridades, la reina de España, la princesa Sofía y todas las autoridades del fútbol mundial. Quiero decir, aquí estamos en un punto en el cual, en estas declaraciones del señor Rubiales, en realidad parecía que la culpa de todo había sido de la jugadora, que por supuesto la ha desmentido. Por lo tanto, y además la Federación Española, quiero remarcar y subrayar que sigue apoyando a Rubiales. De hecho, es increíble. Sigue apoyando a Rubiales al 100% por las declaraciones que han hecho y por lo que están haciendo y diciendo todo el día. Increíble, la verdad que increíble, y bueno, nuestro más enérgico repudio desde aquí de Argentina a este escándalo que esperemos que pronto termine con la desvinculación del señor Rubiales por parte, y bueno, y el abandono de su puesto como presidente de la Federación Española de Fútbol, ¿no? Yo creo que sí, no. ¿Sabe qué pasa? Que además desde el gobierno se han empezado acciones también legales que irán al Tribunal Administrativo del Deporte. Yo creo que no puede no ser cesado. Yo creo que va a ser cesado. Yo personalmente, pero esta es mi opinión, creo que tendrán que llegar a algún acuerdo, porque ¿sabe qué pasa? Detrás de las palabras durísimas de esta rueda de prensa de ayer fueron palabras amenazadoras. Y además me pareció súper feo, no sé si lo viste, cómo además intentó arrastrar a todas las federaciones autonómicas, regionales, que en realidad, como sabéis, viven del dinero que le da la federación. Es decir, que estamos hablando de más de 70 personas presentes ayer en el auditorio que evidentemente aplaudían, y esto fue bastante bochornoso y muy comentado también, entre los cuales el entrenador del equipo de fútbol femenino y el entrenador del equipo de fútbol nacional masculino, que también aplaudieron. Es decir, realmente se ha montado una muy, muy gorda, pero mi opinión personal es que no puede no haber un cese, pero va a haber un cese, no una dimisión. Creo que va a haber un cese que veremos, y después creo que habrá una negociación que supongo será económica, evidentemente. Eupropio, estamos hablando de las cuestiones regionales, de las federaciones regionales. Voy a llevarte a las comunidades regionales y en particular
a la elección regional de mayo, ¿no? Donde hemos podido ver, el mundo ha podido ver que el Partido Popular había tenido un triunfo sustantivo y contundente en la mayoría de las comunidades autónomas, de las ciudades autónomas. El mapa se había tenido de azul. Vimos al presidente del gobierno español liquidar las Cortes Generales, disolverlas, convocar elecciones anticipadas en una situación de mucha debilidad política, y de pronto, un mes después, vemos un Partido Popular con menor caudal de votos, con más escaños, con un control del Senado, pero con menos cantidad de votos de lo que se preveía entre el Partido Popular y Vox, las dos derechas que hoy por ahí tienen más fuerza en España, y vemos a un Pedro Sánchez que sale fortalecido con este reagrupamiento que hizo Yolanda Díaz, su principal socia política, con esta coalición Sumar, y con también un buen rendimiento del Partido Socialista Obrero Español. ¿Qué sucedió desde la elección regional de mayo hasta la elección general del pasado julio, que conformó un Congreso muy fragmentado y que hoy obliga a ambas coaliciones o a ambos partidos tradicionales a empezar a tejer alianzas bastante incómodas, ¿no? Con algunos sectores bastante extremistas? Bueno, pasaron muchas cosas, la verdad. Pasaron muchas cosas y muchos errores. Claro, tú has hecho una presentación absolutamente extraordinaria de lo que ha pasado. De repente hay unas elecciones municipales y autonómicas regionales en las cuales triunfa de una forma absolutamente aplastante, espectacular, el Partido Popular, tiñe de azul todo el panorama, toda la geografía española, y de repente, en cambio, nos encontramos con una fragmentación tan brutal que hace prácticamente imposible tener una mayoría razonable, ¿no? Han pasado muchas cosas. Han pasado especialmente, yo diría que la primera cosa que pasó ha sido que una vez más Pedro Sánchez, que se le puede criticar, y por supuesto tiene muchísimos enemigos, pero yo creo que nadie puede decir que no es un buen político. Porque la decisión suya de adelantar de forma extraordinaria, porque han sido las primeras elecciones en el verano boreal, en el verano español, de hacer estas elecciones el 23 de julio, realmente fue la primera gran decisión que tomó Pedro Sánchez. Es decir, hacer unas elecciones generales cuando todavía el Partido Popular estaba y está todavía negociando con Vox. Esa es una de las claves. Una de las claves es que claramente los españoles le han dicho al Partido Popular: con Vox, partido, como sabéis, de extrema derecha, no. Con Vox, no. Y se le ha dicho muy claramente. Se le ha dicho muy claramente porque Vox ha perdido 19 escaños. Pero no ha sido solo los escaños que ha perdido el partido de extrema derecha. Ha sido el hecho que durante las encuestas que se han hecho después de las autonómicas municipales, antes de las elecciones generales, todos los encuestadores, que como sabéis tiene cierta cocina, nosotros llamamos cocina la manipulación de los datos, ¿vale? Que se hace a dedo un poco con los intereses del periódico de turno, etcétera, etcétera. Todas las encuestas daban al Partido Popular 150 escaños mínimo. Por lo tanto, e incluso algunas daban 160 para arriba, y con 160 el Partido Popular hubiera gobernado solo, con apoyo puntual de Vox. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Ha pasado que las expectativas eran tan extraordinarias, tan positivas, que en realidad se han visto frustradas por el hecho que evidentemente el Partido Popular ha conseguido un gran éxito electoral, pero no lo suficiente para gobernar solo y tampoco con Vox. Y luego, para mí, pero esto ya es asesoramiento político, me meto un poco también en mi trabajo, y yo creo que una de las grandes equivocaciones ha sido que no han sabido ver en el Partido Popular que Pedro Sánchez en las últimas semanas estaba haciendo una cosa muy importante.
había creado un clima de miedo al gobierno de derecha y de extrema derecha tan fuerte que consiguió una cosa que yo diría que pocos pensaban que iba a suceder. Movilizó a las mujeres, movilizó el movimiento feminista, movilizó al movimiento LGTBI, movilizó a todas estas comunidades de personas que se iban a ver perjudicadas en sus derechos fundamentales por un gobierno de derecha y de extrema derecha. Y lo consiguió milagrosamente. Milagrosamente Pedro Sánchez consiguió que el Partido Socialista no se hundiera, no tuviera otro batacazo electoral como en las regionales, pero no solo, consiguió que tuviera un resultado suficientes para, de una forma compleja, poder ver cómo reformar el acuerdo electoral que le ha permitido gobernar estos años. Por lo tanto, ahora la situación, como sabéis, es una situación un poco endiablada. Sabéis que el rey ha dado el mandato de hacer un debate de investidura a Feijóo, el partido ganador de las elecciones, el Partido Popular, que va a ser el 26 y el 27 de septiembre, dentro de un mes prácticamente. Las posibilidades que Feijóo durante este mes tiene de llegar a los 176 escaños necesarios para gobernar, para mí, son casi nulas, si no nulas. Y además, después del 26-27, sabéis que hay 2 meses en el cual otro partido puede presentar otra investidura, en este caso sería Pedro Sánchez. En el caso no se consiguiera, tendríamos elecciones a mediados de enero, una repetición electoral. Y yo personalmente creo que el 26-27 Feijóo difícilmente va a obtener la mayoría necesaria, muy difícilmente, a menos que no haya, aquí se llama tamallazo, a menos que no haya algunos políticos del Partido Socialista que se vayan a votar a favor de esta investidura de Feijóo, cosa que a mí se me antoja bastante complicada. Sin embargo, creo que en este mes más los 2 meses siguientes, a mí me da la impresión que Pedro Sánchez conseguirá convencer a todos los partidos de forma más amplia, independentista, nacionalista, más Sumar, que por supuesto ya la apoya, etcétera, etcétera, y me da la impresión que probablemente podrá llegar a formar este gobierno que evidentemente a muchísimos españoles, como sabéis, no le gusta nada, porque incluye el partido de Bildu, que son el partido derivado de la ex ETA, el partido armado del País Vasco. En este conglomerado de partidos también están los independentistas catalanes. Es decir, a muchos españoles es verdad que no le gusta, pero también es verdad que sabéis que las democracias parlamentarias funcionan como funcionan y gobierna quien consigue la mayoría en el Congreso. Por lo tanto, veremos. La situación es bastante fluida, compleja. Vamos a ver ahora un mes de un Partido Popular buscando, como sea, apoyo, pero, repito, desde mi punto de vista, con poquísimas posibilidades de poder llegar a buen puerto. Eupropio, ¿cómo imaginás un eventual gobierno de Pedro Sánchez en caso de lograr una nueva reedición de un gobierno socialista? Teniendo en cuenta este crisol político que vos mencionabas de aliados que seguramente le darán el sustento para una eventual investidura, que es un grupo político bastante heterogéneo, con algunas particularidades y complejidades políticas. ¿Estamos ante la posibilidad de un gobierno de Pedro Sánchez débil, podríamos decir de alguna manera? Bueno, no, yo diría que no es que estamos frente a la posibilidad de un gobierno débil, va a ser un gobierno débil. Yo me atrevería a decir que no solo será un gobierno débil, será también un gobierno breve. Breve porque al final
los partidos nacionalistas, los partidos independentistas, que por cierto han salido muy, muy, muy debilitados por las elecciones, definitivamente han salido muy debilitados. Tenéis que pensar, por ejemplo, una de las claves de la situación del PSOE ha sido que en Cataluña ha sido el partido más votado el Partido Socialista. Uh-huh. Sin embargo, los partidos independentistas han caído en picado, se han desmoronado. Por lo tanto, está en una situación de debilidad. Pero el gobierno, si se forma este gobierno con esta coalición muy, muy amplia, muy heterogénea, hombre, por supuesto va a ser un gobierno muy complejo, muy complicado, pero tampoco, yo diría, va a ser imposible, porque al final también estos 4 años han sido complejos, con una coalición de gobierno con Podemos, que es ahora Sumar. Pero se han hecho leyes importantes. Se han aprobado la ley del trabajo, se han aprobado la ley laboral, se han aprobado leyes durante un periodo dificilísimo con la pandemia. Quiero decir que al final creo que estos 4 años que hemos tenido hasta ahora han sido 4 años duros, muy duros, de conflictos en el gobierno de coalición entre los diferentes partidos, pero se ha llegado al final, ¿no?, de la legislatura. Creo que en este caso no llegaríamos al final. Yo creo que va a ser un gobierno bastante breve, pero y bastante débil, pero yo diría que el pragmatismo de Pedro Sánchez me hace pensar que le da un poco igual. Pedro Sánchez es un político muy cínico también, muy pragmático, y sabe perfectamente que incluso si el gobierno nuevo durara 2 años, 3 años, será tiempo suficiente para rearmar el Partido Socialista también en los territorios. Y por lo tanto, después de un periodo absolutamente de azul a nivel territorial, yo creo que tendría tiempo para rearmarse también en los territorios, los municipios más importantes del país. Eupropio, pensando en una eventual y posible, muy posible derrota de Alberto Núñez Feijóo allí en el Congreso de los Diputados, no logrando la investidura presidencial, sin lugar a dudas, Isabel Díaz Ayuso es una figura política en ascenso dentro de España, ¿no? La presidenta de la Comunidad de Madrid logra cada vez más apoyos y es innegable esa personalidad magnética que la va posicionando como una de las políticas más importantes dentro de España, ¿no? Hoy Ayuso creo que prefiere que la parte en el cáliz de pensar en sucederlo a Alberto Núñez Feijóo al frente del Partido Popular, pero todos los caminos parecen conducir en el mediano o largo plazo en pensar a Díaz Ayuso como un posible reemplazo dentro del Partido Popular de Núñez Feijóo, ¿no? ¿Cómo evaluás el desempeño electoral de Ayuso de los últimos años, ¿no? Porque ha sido una figura meteórica. ¿Y qué posibilidades reales le ves de ser la heredera al trono, hablando en términos monárquicos, dentro del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo? Mira, sobre el personaje, ¿no? El personaje Isabel Díaz Ayuso, lo que puedo decir que es un personaje icónico. Es un personaje que ha sido realmente creado, estructurado, con una habilidad desde el punto de vista de marketing político, de mercadotecnia política absolutamente espectacular, por unos artistas de la comunicación que son política, que son Miguel Ángel Rodríguez y su equipo, ¿vale? Bien. Que han hecho un trabajo espectacular. Este es indudable, independientemente de lo que te guste o no, ideológicamente, Isabel Díaz Ayuso. Ahora, en el momento en el cual Feijóo no consiguiera la tanto deseada investidura, hombre, personalmente veo muy complicado el futuro de Feijóo como líder de la oposición, como líder del Partido Popular. Feijóo, para mí, llegó a Madrid, pidió para poder ser presidente del Partido Popular que se le pusiera una alfombra roja, que no hubiera nadie que fuera en contra de este liderazgo de Núñez Feijóo. El partido se lo dio. El partido le dio este apoyo total, sabiendo o con la seguridad que
probablemente el gobierno de Pedro Sánchez, ya tan quemado, iba a dar paso a un gobierno popular. Y todos pensaban que realmente iba a ser así en España, incluso en el Partido Socialista. Si no fuera así, si realmente no tuviéramos este gobierno de Feijóo, veo muy complicado, no imposible, porque la política de imposible luego tiene poco, pero no imposible, pero veo muy complicado que Alberto Núñez Feijóo pueda realmente seguir adelante. Y esto abriría un debate en el medio plazo indudable sobre quién debería llevar el futuro. Y ahí es verdad lo que tú comentas, que el nombre más sonado, el nombre casi más obvio en el Partido Popular es Isabel Díaz Ayuso. Pero yo digo siempre que en política las prisas no son muy buenas. Uh-huh. Y a veces hay que evaluar muy bien el quién es quién cuando ocurran las cosas. Por lo tanto, en el momento en el cual que se planteara una renovación en el liderazgo del PP, creo que el PP tendrá que hacer un análisis muy clara de si el éxito de Isabel Díaz Ayuso en Madrid se puede replicar a nivel nacional. Y yo no lo veo necesariamente obvio, en el sentido que el Partido Popular tiene un problema, que es un problema gordo, que en este momento tiene al lado solo Vox. El resto de partidos, prácticamente casi todos, no ven como aliado el Partido Popular. Por lo tanto, cualquiera que fuera el líder futuro en el Partido Popular, la primera cosa que hay que hacer es, para el Partido Popular, es coser de forma, yo diría, casi artesanal, de nuevo relaciones con otras fuerzas políticas. Porque en un país fragmentado políticamente, no gobiernas si no tiene coaliciones. Yo que soy italiano estoy acostumbrado a esto desde hace 1000 años, evidentemente. Pero España se está volviendo parecida. Yo hablo siempre de la italianización de la política española, porque la realidad es que está ocurriendo. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que si tú no tienes la posibilidad en un determinado momento de aliarte, de tener aliados, unos cuantos, que te ayuden, difícilmente gobiernas. Y yo soy muy pragmático y digo siempre, en política se entra para gobernar, no para jugar. Por lo tanto, esto es el gran reto que tendrá Isabel Díaz Ayuso o quien sea en el futuro. Incluso el mismo Feijóo, Núñez Feijóo, si sigue, es coser realmente las rupturas, los quiebres que tiene con todo el resto de fuerzas en España, que son fuerzas nacionalistas, son fuerzas de izquierda, son fuerzas de centro, son fuerzas independentistas, pero que en un determinado momento puede tener peso para poder gobernar. Y esto, guste o no, es la actual política española. Eusprepio, antes de despedirte, vos recién mencionabas a Vox, ¿no? Y no quería dejar de consultarte. Vos tenés una gran experiencia en esto, te he escuchado hablar en una entrevista acerca de la diferencia entre Meloni y Vox, ¿no? Pero es cierto que hay muchos analistas, vos los habrás escuchado en el mundo, que hablan de un fenómeno de la extrema derecha, ¿no? Se habla mucho de una crisis del bipartidismo tradicional, de la irrupción de estos partidos de corte más nacionalista, conservadores, que condicionan a las derechas más tradicionales, y a Vox se lo menciona, ¿no? Como uno de los casos de estudio en este sentido, e incluso se lo vincula con Víctor Orbán, con Gina Meloni, algunos se animan incluso a vincular a Donald Trump y a Jair Bolsonaro como parte de este fenómeno. Incluso nosotros acá tenemos un candidato de extrema derecha que está vinculado, que ha ganado las primarias en Argentina, ¿no? La pregunta que te quería hacer, Eusprepio, es si hay un fenómeno, como se lo menciona, de extrema derecha que tenemos que leerlo en clave geopolítica, y en su caso, ¿cómo analizás la actualidad
de Vox y de Abascal en España tras este por ahí magro resultado, ¿no? Porque han bajado en cantidad de votos y en escaños dentro del Congreso de los Diputados en España. Claro. Mira, voy a hacer una lectura, como tenemos pocos minutos, y luego de todas maneras hablaremos cuando me necesitéis, porque estoy encantado de ese análisis tan fina que estoy haciendo contigo, y gracias por conocer también la política española desde fuera, que no siempre es fácil. Mira, que haya un fenómeno en los últimos años de éxito, para mí extraordinario, y lo digo con mucha pena, porque evidentemente estoy a las antípodas de la extrema derecha, pero es una realidad. Es una realidad que hay un éxito extraordinario de la extrema derecha. Y es inútil echar las culpas, siempre se le da la culpa a Trump, siempre se le da la culpa a Bolsonaro, bla, 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 bla. Mira, la culpa es de los partidos tradicionales. El auge de la extrema derecha en todo el mundo prácticamente es un auge debido a una crisis total de los partidos de la socialdemocracia en Europa, de la socialdemocracia en muchas realidades. Hay una crisis de partidos tradicionales, ha habido crisis económica a las cuales no se ha respondido correctamente, con clases medias que se han visto absolutamente empobrecidas, y todo esto que ha hecho que en muchos países, a empezar por Francia, donde Le Pen ha sido el primero, no Marine Le Pen, su padre, sí, fue el primero gran éxito de la extrema derecha, antes de Trump, mucho antes de Trump, hubo este gran éxito en Francia. Han sido éxitos fundamentalmente debido a la falta por parte de la ciudadanía, de los ciudadanos, de encontrar respuestas. Y es una falta de respuesta que va más allá de lo ideológico. Por ejemplo, el éxito de Meloni en Italia. Yo te puedo asegurar que yo vengo de una familia que es una familia de izquierda, pero yo tengo en mi familia mucha gente que ha votado Meloni. Claro. El éxito de Meloni en Italia se debe al hecho que ella ha conseguido no solo juntar partidos de derecha y de extrema derecha en Italia, pero se debe al hecho también que la ha votado mucha gente que antes era de centro y de izquierda. Claro. Vox, para mí, tiene una diferencia importantísima. Yo creo que no tiene el pragmatismo de una Meloni, no tiene la finezza que tiene, finezza la palabra más bonita en política utilizada por Andreotti, ¿no? Esta finura, este matiz, ¿no? Que a veces dibuja la política. Vox no la tiene. Vox, para mí, ha desperdiciado en estos años de vida, pocos años de vida, un patrimonio que había conseguido de votos del Partido Popular. Pero luego claramente se les ha visto como un partido no de gobierno, como un partido que no nos gusta, un partido que nos gusta por su carácter absolutamente extremista en temas como la violencia de género, el tema de las personas LGTBI, un excesivo conservadurismo, ortodoxia religiosa que al final en España gusta poco, él ha usado demasiado. Por lo tanto, yo creo que ahí está un poco el fracaso de Vox en estas elecciones. Y personalmente creo que es un fracaso que le llevará al ocaso. Yo personalmente creo que Vox no va a recuperarse, porque el Partido Popular creo que va a ir fagocitando poco a poco lo que salió del Partido Popular y va a volver a ganarlo. Ahora, que en todo el mundo, a empezar por la Argentina, donde habéis visto el éxito extraordinario que ha tenido este personaje, que para mí, honestamente, como decía, no me gusta mucho, pero el éxito está ahí. Y yo digo siempre, tú puedes criticar lo que quieres, pero no puedes criticar que la gente vote, y vote quien le da la gana. Por lo tanto, echarle la culpa a la gente de votar una opción de extrema izquierda o extrema derecha, bien, hay que evitarlo antes de que se vote. Si la gente en Argentina ha votado un candidato tan extremista, es porque evidentemente no ve una respuesta
en los que son los candidatos de partidos más tradicionales. Y este es un hecho que evidentemente hay que analizar, examinar, pero yo diría tampoco con grandes libros de texto, porque la gente vota con el estómago, con la tripa, no vota mucho con el intelecto, con la cabeza. Y esta es una realidad en Argentina, en Italia, en España, en todos los países, cada vez más. Por lo tanto, no tener en consideración esto es una gran equivocación. Y volviendo a España, si me permite, para acabar, Bien. Lo que consiguió Sánchez los últimos días, no hablamos de semana, los últimos días antes del 23 de julio fue una cosa extraordinaria para mí. Fue que de repente el miedo a la extrema derecha la consiguió, evidentemente con muchísima gente que le ayudó, que penetrara en la sociedad, haciendo que huyera de la opción Partido Popular y Vox muchísima gente que probablemente en cambio en las encuestas había dicho que iba a votar a la derecha. Y esto es así. ¿Y por qué lo hizo Sánchez? Porque por fin consiguió volver al corazón de la gente y volvió también a las emociones. Y cada vez más para ganar elecciones hay que saber llegar a emocionar al votante. Si no, directamente no te votan. Euprepio, te queremos agradecer muchísimo por este contacto con Yo Quiero Verte, por tus palabras, por el finísimo análisis político que hiciste sobre la situación española. Seguramente te estaremos convocando más adelante, esperemos poder tenerte presente también aquí. Ha sido un lujo tenerte aquí. Buen fin de semana y gracias por tu tiempo y por tu espacio, porque sé que estabas apretado con tu agenda. Gracias a vosotros y feliz de estar con vosotros al otro lado del mundo, que me encanta. Un enorme abrazo. Y un beso a todos, buen fin de semana. Igualmente.